Querida comunidad de Betefilá, nos estamos preparando para el Adviento a través de la liturgia. Hemos dicho desde el primer domingo de Adviento que tenemos tantas cosas para elegir, para reflexionar en el Adviento. Sin embargo, qué bello es tomar lo que la Iglesia misma nos presenta como la liturgia para poder visualizar este camino hacia el que Dios nos está conduciendo para llegar al pesebre. El primer domingo de Adviento, que si no han visto el video lo pueden ver, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Este primer domingo de Adviento hablamos del inicio del camino. Y este segundo domingo de Adviento me gustaría reflexionar sobre el horizonte, hacia dónde nos estamos dirigiendo, visualizar nuestro horizonte. A mí me encanta subir a la montaña, pero me da muchísima claustrofobia cuando no sé dónde está la cima o hacia dónde nos vamos a dirigir, porque necesito pues medir un poquito cuánta comida como, cuánta agua tomo, cuánta energía me falta por mantener. Pues eso nos pasa también en la vida espiritual. A veces pues estamos tan enfocados en el trabajo que tenemos que hacer en el momento que no nos damos cuenta de la belleza del horizonte que está por delante y que da sentido al camino. Por lo tanto, me gustaría proponerles en este segundo domingo de Adviento, pues visualizar el horizonte hacia el que nos dirigimos. Voy a tomar en esta ocasión la segunda lectura del apóstol San Pedro, pero voy a hacer énfasis en las otras lecturas, la primera lectura en el Evangelio, entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. La lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro dice así: no perdáis de vista una cosa. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser nuestra vida. Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Bueno, pues esta es la segunda lectura del apóstol Pedro. Recuerden que la carta de Pedro es de las últimas que se escribe a finales del siglo I, inicios del siglo II. Y esta carta de Pedro, pues le está hablando a la primera comunidad de cristianos que pensaban que la parusía, es decir, la venida del Señor, la segunda venida del Señor, iba a ser inminente. Pero el Señor no llega y ya pasaron 2023 años y sigue sin llegar. Y entonces, pues hay como una ansia de saber cuándo viene el Señor. Y entonces Pedro nos deja esta bellísima carta en donde nos presenta a nosotros el horizonte en este Adviento. El apóstol dice, pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos, ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Ese es nuestro horizonte. Queremos dirigirnos hacia un cielo nuevo y una tierra nueva en donde habite la justicia. Vemos las dificultades del mundo, la guerra, la violencia, la injusticia, y queremos la segunda venida del Señor para que instaure su reino de justicia. Y entonces vemos que Dios nos presenta pues esta esperanza de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Ahora, ¿cómo comprender bien este binomio, cielos nuevos y tierra nueva? Fíjense que desde la creación hasta el Apocalipsis aparece esta mención de los cielos y la tierra, los cielos nuevos y la tierra nueva. Empecemos por la creación. El primer relato de la creación nos dice que todo el universo creado, el cielo y la tierra, fueron realizados por Dios a partir de una realidad caótica, ¿no? El autor sagrado nos presenta que hay un caos cósmico y un agua primordial, un océano primordial. Y este caos cósmico, pues era algo negativo, ¿no? Y Dios a partir de ahí crea toda la realidad que está expresada con este binomio, cielo y tierra, que sería todo el universo creado.
Y por lo tanto, el énfasis es en considerar que este cielo nuevo, perdón, este cielo y esta tierra es la realidad armónica, organizada, en paz, que Dios realiza a través de la separación de los elementos. La creación de Dios es armónica, pero ¿qué sucede? Después del pecado, la creación que ha sido la creación del cielo y de la tierra de manera armónica llega a una destrucción. Esto lo vemos a causa del pecado y especialmente en la descripción del diluvio universal. En la descripción del diluvio universal se nos dice que toda la realidad estaba corrupta, toda la sociedad se había corrompido. Y por lo tanto, esto lleva otra vez a un caos cósmico y al océano primordial que se refleja en la imagen del diluvio universal. Entonces, a raíz de esto, pues el profeta Isaías anuncia que tiene que haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este cielo y esta tierra de los orígenes de la creación, pues han sido tristemente corrompidos por el pecado, por la entrada de la muerte al mundo. Entonces, en Isaías 65 vemos que Isaías también habla de cielos nuevos y tierra nueva. El texto dice, yo creo cielos nuevos y tierra nueva en el versículo 17. Ahora bien, Isaías lo sitúa en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha sido el exilio a Babilonia, la destrucción de Jerusalén, y por lo tanto, el profeta está anunciando una restauración de Jerusalén. Y esta restauración no solamente es de la ciudad, no solamente es de las personas, sino que es una restauración cósmica concebida como un acto creador. Esta novedad de los cielos nuevos y la tierra nueva no consiste necesariamente en una destrucción del mundo actual, sino que más bien en una transformación del mundo que va a permitir un modo de vida más alto y superior. Entonces, el profeta Isaías presenta al pueblo en desesperanza, en el destierro, una esperanza. Va a crear Dios cielos nuevos y tierra nueva. Y por lo tanto, hace énfasis a una imagen descrita como paradisiaca. Un regreso a la paz, un regreso a la armonía y al orden paradisiaco de la creación que acabamos de describir. Se le devolverá a Jerusalén su primer esplendor. A todo el mundo, a todo el cosmos, su primer esplendor. Y también pues vemos la carta de Pedro, que habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y por último, encontramos al final del libro del Apocalipsis también una descripción de cielos nuevos y tierra nueva. El Apocalipsis lo dice de esta manera. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia, adornada para su esposo. Ahí pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Entonces vemos en el Apocalipsis este horizonte, es el nuevo mundo, la Jerusalén celeste, el paraíso recreado, que aparecerá cuando se consumirán las bodas del Cordero con su iglesia. Y ahí el pueblo podrá apreciar y vivir en la presencia de Dios con nosotros, que va a ser su morada en esta Jerusalén celeste. Por lo tanto, ese es el primer horizonte. Estamos llamados a visualizar que Dios quiere crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, que nos regresen a la armonía, a la paz y al orden originario de cómo Dios dispuso la creación. Obviamente los cielos nuevos y la tierra nueva hablan de una restauración cósmica, pero lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué cielos nuevos, qué tierra nueva Dios quiere traer en este Adviento para nosotros? Y lo segundo es otro elemento del horizonte que hay que tener en cuenta. Para ello voy a tomar esta frase que dice el apóstol Pedro, dice, esperad y apresurad la venida del Señor. La venida del Señor es el horizonte. ¿Hacia dónde caminamos? Hacia un pesebre, pero ese pesebre no está vacío, tiene un niño. Caminamos hacia Dios. Y ya en la primera lectura también nos lo dice el profeta Isaías. La primera lectura de este domingo es tomada de Isaías 40, que dice, se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Y también el salmo del día de hoy, la gloria habitará en nuestra tierra. Por lo tanto, el profeta visualiza que la presencia de Dios va a ser la presencia de su gloria. ¿Pero qué es la gloria de Dios?
La gloria de Dios es la presencia manifiesta y salvífica de Dios que se manifiesta a través o mediado a través de fenómenos de la naturaleza, el viento, la luz, el rayo, etc. Y que se sitúa especialmente en los lugares de culto. Entonces, a Dios nadie lo había visto jamás, no se puede ver al santo, pero Dios deja su huella en la realidad creada a través de su gloria. Y la gloria es lo que nosotros podemos ver, la gloria de Dios. Por lo tanto, el horizonte es ver la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios, ¿qué es en concreto? El profeta Isaías en el capítulo 60 nos dice que en Jerusalén va a amanecer la gloria de Dios. Por lo tanto, para el profeta, la gloria de Dios tiene la forma de un sol. Pensemos en el horizonte y visualicemos hacia dónde nos dirigimos, pues hacia ese sol que está surgiendo, emanando, un sol que es luz y que es calidez. ¿Y quién es el sol de justicia? Jesús. Jesús es el rostro visible del Dios invisible, es decir, es la gloria de Dios, la huella de Dios que ha querido manifestarse. Ya no necesita una mediación de fenómenos de la naturaleza. Cristo es la presencia de la gloria de Dios entre nosotros. Por lo tanto, en este Adviento nosotros estamos caminando hacia un sol y ese sol es Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan, como vamos a leer en el tercer domingo de Adviento, se nos dice que Juan el Bautista preparaba el camino del Señor y dice de esta manera: Juan no era la luz, sino que tenía que dar testimonio de la luz. Por lo tanto, ¿quién es la luz? ¿Quién es ese sol? Es ese sol, Jesús. Y esto lo vemos en el prólogo de San Juan, en donde dice: la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Por lo tanto, además de esos cielos nuevos y tierra nueva, Dios quiere traer la luz a nuestras vidas. Nosotros estamos en oscuridad, pero caminamos hacia la luz. ¿Y quién es esa luz? El sol de justicia, Jesús, que viene a iluminar todo lo que está oscuro. De hecho, Simeón, el anciano, cuando ve al niño en el templo, hace un cántico. Y en este cántico precisamente habla del niño como luz. El texto dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Jesús, ese niño, es el sol, es la luz que viene a iluminar nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya visualizamos el horizonte, queremos dirigirnos hacia ahí, pero hay un obstáculo. Y por eso se nos invita en el Evangelio de Marcos el día de hoy, con palabras de Juan el Bautista, lo siguiente: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Es decir, tenemos que preparar el camino para poder ver ese horizonte. Pero ¿cómo se prepara el camino? Allanando los senderos. Y esto lo podemos entender mejor si hacemos una lectura completa de la primera lectura y el Evangelio juntos. En la primera lectura, el profeta Isaías dice: en el desierto, preparadle un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Esa es la clave que nos está dando el profeta. En primer lugar, nos habla de un camino. ¿Cómo podemos comprender la imagen del camino? En la mentalidad bíblica, el camino se refiere a la conducta de una persona en su vida. Esto es el modo de proceder, la manera de vivir, la manera de comportarse. Por lo tanto, lo que hay que allanar no es un camino físico, sino que es nuestra conducta, nuestro modo de proceder. De hecho, en la Biblia se sugiere dos caminos para vivir, ya sea en Deuteronomio 30 como en el Salmo primero. Habla de dos caminos: el camino del mal, el camino del bien. El del mal lleva a la muerte, el del bien lleva a la vida. Por lo tanto, el profeta nos está diciendo: allana tu conducta, y para que esta conducta te lleve a la vida, al horizonte que tú estás buscando. Y lo segundo es ver la imagen que utiliza el profeta. El profeta usa la imagen de una planicie que nos sirve a nosotros para lo que estamos diciendo. Nosotros no podemos visualizar el horizonte si no tenemos delante de nosotros una planicie. Si tenemos montes, si tenemos valles, nosotros no podemos ver el horizonte. Por lo tanto, ¿qué es lo que sugiere el profeta? Que los valles se levanten
que las montañas se abajen, es decir, que se haga un camino plano, que se convierta en este horizonte que podemos visualizar hacia dónde queremos dirigirnos. Pero a la vez habla de un camino recto. Dice que lo torcido se enderezca y lo escabroso es igual. Lo torcido se enderezca y lo escabroso es igual, ¿no? Y entonces, pues nos habla de un camino que realmente nos permita llegar a nuestro fin. Entonces, por un lado, esta imagen nos permite ver el horizonte, pero por otro lado nos hace más accesible el camino hacia Dios, liberándonos de todos los obstáculos. Bueno, pues en esta lección divina les dejo también unas preguntas de reflexión para este segundo domingo de Adviento y también les dejo que cada uno de ustedes termine su oración, su lección divina, con una oración dirigida al Señor de manera espontánea.